para la reconstrucción. 9:25 de la mañana, Javier Echeverry, muy buenos días. Muy buenos días, José, ¿qué tal? Bueno, día de acción de gracias, mañana ya no día de inflaacción de gracias, parece que es el primer año que eso se modera. A partir de aquí llegamos a acción de gracias, hay un artículo en Bloomberg que dice, bueno, no nos quejemos, estamos mejor de lo que esperábamos. ¿Estamos mejor de lo que esperamos también de cara al inversor? Bueno, estamos, en mi caso, como esperábamos. En definitiva, hemos visto lo has comentado muy bien esta mañana, esa subida del techo de deuda, de la deuda mundial. Estamos totalmente con los pies fuera del tiesto y estamos, de momento, sin recoger las mieles de ese movimiento tan exageradísimamente fuerte en cuanto a deuda. Lo que sí estamos viendo es la parte técnica, como veíamos la semana pasada, el miércoles, si te acuerdas, veíamos este mismo gráfico y decíamos es muy probable que nos encontremos con la siguiente resistencia del S&P. Bueno, pues aquí la tenemos, la resistencia del S&P, la romperá o no, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que tenemos que ir vigilando los escenarios. Vemos, sin embargo, fíjate que en el tecnológico esa misma resistencia ya ha sido testeada, rota y de momento está acumulando justamente por encima de esa resistencia. ¿Qué puede significar esto? Pues que la parte tecnológica, lógicamente, ya sabemos que dilata mucho más que la parte empresarial y que, por tanto, bueno, tenemos que estar bastante pendientes de ver cómo se comporta. Ya hemos tenido noticias esta mañana con Sam Altman, con Nvidia, toda esta vorágine que estamos sufriendo con respecto a la inteligencia artificial y todos los partícipes, los grandes players de esta inteligencia artificial. Y bueno, de momento hay muchas variaciones que se pueden dar. ¿Qué sucede? Que nos encontramos con más miedo. ¿Y dónde nos lleva el miedo? A protegernos. ¿En qué se protege el inversor de manera tradicional? Pues en oro, como no puede ser de otra manera. Y por eso tenemos al oro en el torno de los $2.000 la onza Troy. Fijémonos en la parte de los 2.075, en ese triple techo que marcabas esta mañana también comentando. Bueno, tenemos de momento este stand-by en los 2000, que es una zona psicológicamente muy potente, pero fijaos cómo hemos adelantado. Si nos retraemos un poquito en el tiempo, justamente del 13 de noviembre, pues nada más y nada menos que un 3,90 aproximadamente, un 3,95 en el oro, que dentro del oro es un movimiento muy importante. Si nos vamos a la plata, pues claro, nos vamos a encontrar la misma situación, pero con su multiplicador, que normalmente es 1 a 3. De 3,95 nos vamos a 10,44. Ya veis que, evidentemente, la dilatación de la plata es un precursor importante. No obstante, fijaos que la plata, como indicador adelantado, entre comillas, y siempre digo lo mismo, entre comillas, porque la plata tiene movimientos que no son exactamente correlacionados con el oro, pero que sí que a menudo, al cotizar en menor número, es decir, el coste de una onza Troy de plata es muy inferior al coste de una onza Troy de oro, normalmente esos movimientos se hacen más rápido. Y aquí tenemos esa variabilidad, ese cambio porcentual mucho más alto que lo solemos tener en el oro, normalmente en relación de 1 a 3. Bueno, pues aquí lo tenemos. Vemos también acumulación en la plata, en esta zona concretamente. Todavía por arriba le sigue quedando una dilatación un poquito más alta hasta los 24,34, que no ha tocado en este momento. Por tanto, podríamos ver otro testeo del oro un poquito más arriba si esa plata llega al siguiente nivel que le faltaba. De momento parece que se van a aguantar ahí, parece que no se va a mover mucho más y nos queda, bueno, pues fijarnos un poco en toda la parte de índices, y es que el índice del dólar lo estamos viendo cómo cae fuertemente. Fijaos en el índice del dólar, estamos viendo que el dólar se está depreciando y esa depreciación, pues lógicamente tiene su contrapartida dentro del euro dólar, que no puede ser otra figura clave en esta subida, que justamente se apoya también en el soporte que tenemos marcado en esta zona de los 1,0530. Bueno, pues desde aquí tenemos también ese impulso importante que vemos justamente opuesto al dólar, de un 4,35 de subida, de momento acumulando también en esta zona y probablemente, bueno, pues tomando el camino un poco lateral alcista que se está moviendo desde hace ya un tiempo. Hablamos ayer y durante toda la jornada de esa apertura de la bolsa en Argentina,
¿Qué prevés en el corto plazo para una bolsa que ya ayer dio un subidón del 20% tocando pico, luego estuvo al final el cierre en torno del 11%, pero vimos empresas que subían un 30%? Es decir, ¿qué va a suceder con ese nuevo maná argentino? Bueno, en principio lo que es un ruido tremendo. Ya lo comentamos justamente en la apertura ayer, que había ese 21% y que era muy probable un recorte significativo, puesto que la volatilidad para aquellos que trabajan intradía, tal y como dijimos, era muy jugosa y se pueden hacer muchas cosas, siempre y cuando verdaderamente se esté fajado en este tipo de batallas donde un índice, recordemos, un índice, hablamos de subidas y bajadas muy potentes en el S&P 500 de un 2, de un 3%, de un 4 es una locura, un 21% que vimos ayer, está claro, no es Estados Unidos, es Sudamérica, pero aún así sigue siendo un movimiento desproporcionado. Bueno, pues esto lo que nos daba evidentemente es esa volatilidad, y la volatilidad pues acabó del 21% en concreto al 11,85, pero ha tenido un movimiento completo en la jornada de ayer de un 25,08% de movimiento de arriba abajo, y se ha quedado en esta especie de doji que decimos los analistas técnicos, que es cuando el precio de apertura coincide con el precio de cierre, y esto marca una tremenda indecisión. Si ves, ahora mismo estamos viendo velas semanales para que la foto sea mucho más sencilla de ver. Nos pasamos a velas diarias y vamos a ver un poco lo que sucedió ayer, ¿no? Este movimiento tan fuerte que enclava dentro de esta zona de soporte que era resistencia en el día de anteayer, se convirtió ayer en zona de soporte, y teníamos esta zona de resistencia como zona siguiente para romper, que testeó pero no llegó a romper. Así que bueno, queda esperar un poco qué es lo que puede suceder en Argentina, pero la volatilidad está asegurada porque hay cambios y los cambios siempre generan volatilidad. Y recordemos, hay cambios rumorológicos. Todavía no se ha implementado nada, simplemente ha llegado, si es que se puede decir simplemente, Milei al poder, y esto augura muchos cambios, pero de momento en forma de rumor. Recordemos que el mercado compra el rumor y vende con la noticia. Esto lo decía Warren Buffett hace muchísimos años y estamos viendo que así es. Entonces, cuidado, porque la volatilidad durante los próximos días está más que asegurada en Argentina. Tenemos que esperar un poco a esa ejecución, todo ese plan de desaparición del gobierno central, perdón, del Banco Central argentino, que ahora parece que ya no es una desaparición, sino que va a ser la desaparición de la capacidad de imprimir divisa. Bueno, se van comentando distintas cosas con bastante poca cohesión en la información, y por tanto esto es lo que genera ese movimiento, ¿no? Al fin y al cabo tenemos una época de cambio en Argentina y no puede ser de otra manera. Muchísimas gracias, Javier Echeverry, responsable en Active Trades. Buen día y buen negocio, Javier. Igualmente, muchísimas gracias. Pequeña pausa y nos vamos a Argentina a ver lo que